Hola mis amigos de al norte del sur. Bueno, definitivamente no tengo la menor duda de que es así. Muchos hermanos venezolanos perdieron la brújula. Eso es de calle. El gobierno de Biden ha tomado una medida drástica al decidir deportar a migrantes. También tiene implicaciones políticas. La administración Biden se enfrenta a críticas tanto de defensores de los derechos de los migrantes como de sectores que abogan por una política ¿Por qué digo que migratoria más. perdieron la brújula un grupo de nuestros hermanos venezolanos? Oye, porque es que tú no logras entender que definitivamente si tú planificas en algún momento salir de tu país por las circunstancias que hayan sido, o sea, muchos venezolanos, esos que están viviendo la experiencia de esa expulsión desde los Estados Unidos del gobierno de Joe Biden en los últimos días, se habla de 500.000. Yo creo que es mucho menos, porque si se sacan 500.000 personas de los Estados Unidos, sin lugar a dudas, entonces no va a quedar ningún venezolano, porque creo que aún en Estados Unidos no hay 1 billón de venezolanos. Eso se puede decir que en Perú, que en Colombia, en Chile, bueno, que las cifras son elevadas, pero en Estados Unidos creo que aún no llega a ese tope de 600, 500.000. Pero bueno, al fin y al cabo, ellos especulan desde los medios de que efectivamente están expulsando a 500.000 de venezolanos. Ahora bien, yo decía que la gente ha perdido la brújula por una sencilla razón. Porque si tú planificaste salir de Venezuela por las circunstancias que han sido, circunstancias económicas, circunstancias de crisis política, circunstancias de la índole que usted quiera asumir, y te instalas, por ejemplo, unos que se instalaron en Colombia, gente que en Colombia las cosas les estaban saliendo bien, o algunos venezolanos que se fueron a Perú, al Ecuador, o en el caso de Chile, otros fueron un poco más allá y llegaron a Argentina. Y bueno, mucha gente logró una cierta estabilidad en los últimos 4, 5, 6 años, pero siempre, lo voy a decir responsablemente, está el tema de que, porque nosotros los venezolanos nos conocemos, está el tema del bochinche, ¿ve? Y hay mucha gente que cogió, hizo coro con los amigos más desordenaditos e inventaron, estoy hablando de esa generación de 27, de 32, 34 años, porque efectivamente es mucha gente de esa edad quienes se fueron a los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, asumiendo coro con otros amigos, se pusieron aquello de inventar. Entonces dejaron un buen empleo, dejaron una buena posibilidad que tenían, pues, o alguna actividad comercial desarrollando en los países que ya mencionaba, Colombia, Chile, Perú, en este caso, y bueno, se volvieron locos, por así decirlo, y se fueron a esa bendita travesía del Darién, a atravesar toda Centroamérica, a vivir la experiencia de los sitios fronterizos de los Estados Unidos a la altura del río Bravo, y bueno, y a pasar todas las calamidades y vicisitudes que sabemos que efectivamente suelen vivir. Y bueno, efectivamente hubo gente que logró llegar a los Estados Unidos. Entonces, con una conducta, con un desorden, porque si yo sigo insistiendo, ahí hay un tema de mucho bochinche. Bien lo decía hace 200 años Francisco de Miranda cuando decía que Venezuela era bochinche y más bochinche. Porque es que el venezolano tiene esa particularidad, yo lo voy a comentar aquí. Cuando Caracas explota con la modernidad que se consigue a raíz de la experiencia del gobierno de Pérez Jiménez, la llamada dictadura de Pérez Jiménez, y se construye en Caracas, bueno, imagínense ustedes, aquel conjunto de autopistas supermodernas al estilo de los Estados Unidos, el Cien Pies, la Araña, el Pulpo, son autopistas multicanales, unas montadas sobre la otra, típico de, por ejemplo, ciudades como Detroit, Texas, que se miran en los Estados Unidos, y quien nunca ha visto una autopista de ese tipo lo ve con asombro. Pero ya nosotros en Venezuela, a finales de los 50, Caracas tenía ese tipo de vialidad, los primeros túneles dentro de la ciudad de Caracas, y eso asombró a muchos de los que vivían en la provincia. Y bueno, la gente embochinchada con los amigos de esa década del 60, 70, se van a Caracas buscando porvenir. Algunos se quedaron hacia la ciudad de Valencia con el tema del parque de las plantas ensambladoras de vehículos y el progreso de una llamada ciudad industrial en ese momento, y otros se fueron a Caracas. Y bueno, ahí es donde Caracas comienza a llenarse en las finales de los 50, principios de los 60 y parte de los 70, llenarse de los grandes cerros de Caracas,
y entonces usted se conseguía con zonas, por ejemplo, en Petare, que era un conjunto de ciudadanos andinos, llamaban pues para muchos comunidades de muchos gochos, para así decirlo, y bueno, de la misma manera, maracuchos en muchas partes de Caracas, los andinos en diversas partes de Caracas, y cada quien montó su pequeña aldea, su combo de amistades. Y comenzaban a decirle a la familia que les estaba yendo muy bien en Caracas, pues, porque había en Venezuela una posibilidad de empleo, que la gente duraba una semana en un trabajo y le ofrecían un real de incremento salarial en otro salario y se iban. Ese era el venezolano de los años 60 y 70. O sea, si ganabas, por ejemplo, un real, 0,50 bolívares, entonces 50 centavos de bolívar, entonces te ofrecían 0,75 real y medio y la gente se iba. Entonces, bueno, fíjense ustedes, pero el venezolano muchas veces asume, es el tema del desorden, del bochinche. Esa es una palabra muy típica de nosotros los venezolanos. Y bueno, efectivamente, se instalaron en Caracas y bueno, Caracas se llenó de grandes barriadas populares, los famosos cerros de Caracas. Pero de la misma manera, fíjense ustedes, porque hay gente que lo desconoce, a pesar de que tienen 30, 40 años viviendo, por ejemplo, en el 23 de enero, cuando se entregan los primeros apartamentos del 23 de enero, porque esto es bueno comentarlo, ¿saben qué ocurría? Que mucha gente que llegó de la provincia, que se le asignó a través de los organismos de vivienda y luego del llamado Banco Obrero, se le asignaron de vivienda. Bueno, hubo gente que llegó a los apartamentos, los llamados superbloques del 23 de enero, bueno, y de Casa Alta, de Montepiedad, y habían personas que en su vida nunca habían visto una poseta, que no entendían cómo la casa tenía el apartamento, dentro del apartamento tenías el baño, y en este caso, pues, el water, dirían algunos, ya que la gente que vivía en la provincia, porque esa es la realidad del pueblo venezolano, y es bueno decirlo, estamos hablando de finales de los 50, cuando la gente se viene para Caracas. Y bueno, la gente acostumbrada a tener llamadas letrinas fuera de su casa, sitios bastante cargados de insalubridad para hacer sus necesidades fisiológicas, se consiguen con esa modernidad de un apartamento en un cuarto, quinto, piso 18, piso 14, personas que toda su vida vivieron en sectores bien populares, en casas, ranchos de zinc de mucha provincia venezolana, se consiguen entonces con un apartamento con condiciones distintas a los que yo conocía, y había gente, mis hermanos, porque de repente algunos se reirán y otros dirán que es imposible, había gente que hacía sus necesidades en un periódico en el piso del baño y las botaba, las heces, en este caso por los bajantes del tema de las basuras, los ductos de la basura. Eso ocurrió en el 23 de enero a principios de los 60, finales de los 50 y principios de los 60. Eso es una realidad, porque la gente no entendía eso, pues gente del campo que vivía en la provincia venezolana. Entonces, asimismo, era una maravilla encontrarse con esa cantidad de edificios, una Caracas iluminada, con las torres en este caso del silencio, y por otro lado, con las luminarias de Plaza Venezuela, de aquello de Savoy, de la Torre de la Previsora, que son las primeras grandes torres que la gente comienza a ver con luces de neón, que eso no se veía en la provincia. Entonces, el venezolano hoy, cautivado por algunos amigos que llegaron primero a los Estados Unidos, y por eso ese auge de un gentío que se fue para el llamado Times Square, allá en el corazón de Nueva York, en Manhattan, en New Jersey, la gente se fue para allá, pues, pensando que estaban en las barriadas de Petare, en la redoma de Baloa, con motos, haciendo piruetas y inventando todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, son los resultados. Una vida de desorden, de bochinche, que hoy por hoy, pues efectivamente nos maltratan o los maltratan, porque al fin y al cabo no se ajustan a derechos. Cosas, por ejemplo, como esta. Bueno, cuando hay bochinche, la gente lo que ve es a pasar calamidad, a pasar trabajo, a buscar encontrarse con un idioma inglés que la mayoría no habla, a pesar de que hay muchos hispanos en los Estados Unidos, pero de la misma manera una cultura distinta. Y eso los lleva a sentirse como en Alicia en el País de la Maravilla, maravillados, extasiados con todo el colorido, las luces de ciudades, por ejemplo, como Nueva York, como Los Ángeles, ¿ve? Ver todo lo que hay, ver una limusina pasar al frente de ellos con grandes atletas, con grandes actores de cine. Entonces eso la gente
los tiene omnibulados y por eso creo que perdieron la brújula. Esto es bien lamentable porque están dejando la oportunidad que llegaron a tener en algunos países, de los países hermanos vecinos, que les abrieron las puertas con mucho afecto, a pesar de, bueno, de todo lo que ocurrió, el tema de xenofobia y un conjunto de cosas, pero votaron esas buenas oportunidades por ir a buscar aquello, pues yo diría que como llegaron los españoles aquí buscando el tema del dorado, y de llegar buscando diamantes, oro y espejitos, trayéndole espejitos a los aborígenes nuestros, bueno, se consiguieron que aquí no había nada de eso, ¿ves? Habían riquezas, pero eso había que forjarla muy duro. Entonces así muchos venezolanos llegaron omnibulados en un estado de éxtasis a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora están viviendo las consecuencias. Definitivamente perdieron la brújula y eso es bien lamentable. Saludos desde el norte del sur, esperando sus comentarios.